una hermana que era amiga de ese hermano a quien yo le caía mal, se cayó de la platabanda y quedó paralítica, quedó postrada, quedó tendida, y la mujer no se podía mover, no se podía mover. Y el hermano a quien yo le caía mal, él comenzó a orar por ella. Él comenzó a orar, él comenzó a interceder. Eso que aconteció hizo que él se acercara a Dios en oración, quizás porque él entendió que la respuesta para la vida de esa hermana estaba en que muchos nos pudiésemos unir a orar por ella, y él comenzó a orar por ella. Y durante algunos días él estuvo orando por ella, y no había una aparente respuesta a lo que él estaba orando. Pero en el corazón él estaba convencido de que Dios tenía el poder para hacer que la hermana que se había caído de la platabanda y había quedado paralítica, a él se le había revelado que Dios tenía el poder para levantarla. Y por algunos días él estuvo orando, por algunos días. El asunto es que en una de esas oraciones que él hacía, Dios le habló de mi persona. Y él no podía aceptar el hecho de que la respuesta de Dios para la oración de él fuese mi persona. Dios le dijo: lleva a Andy a donde la hermanita que se cayó de la platabanda y que quedó paralítica, porque no entendemos el poder. Hay una bendición para los que han prestado su vida para orar por otros. Hay algo que se desata, hay algo poderoso, hay algo que se despliega cuando nosotros prestamos nuestra vida para orar por nuestros hermanos. Por algo la carta de Santiago dice, en Santiago capítulo 5 dice, que oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros, porque cuando oramos por nuestros hermanos, Dios entra en movimiento. Hay dimensiones que se despliegan cuando nosotros prestamos nuestra vida para orar por nuestros hermanos. Saludos a Fátima, pastora, bendiciones. Saludos cordiales. Y bueno, resulta ser que el hermanito me llevó porque la respuesta, aunque aparentemente estemos orando y no haya un aparente movimiento, Dios ama responder a la oración de sus hijos. Dios se deleita en responder a las oraciones de sus siervos. Y cuando fuimos a donde la hermana que se había caído de la platabanda y había quedado paralítica, y él limó las asperezas que tenía conmigo, cuando comenzamos a orar por la mujer que estaba paralítica, Dios la levantó. Entonces, ¿qué les quiero enseñar con esto? ¿O cuál es la reflexión final? Solamente un momento subí. ¿Cuál es la reflexión final? Nosotros necesitamos buscar socios de oración. Necesitamos orar por nuestros hermanos. Aunque quizás en el presente tiempo nosotros estemos experimentando el conflicto, nosotros necesitamos levantarnos como un escudero de oración a favor de alguien, porque hay un favor que se desata, hay dimensiones que se despliegan cuando nosotros prestamos nuestra vida para orar a favor de nuestros hermanos. Entonces fíjese que aunque la respuesta que recibió este hermano no era la respuesta que él esperaba, porque él no esperaba que Dios me nombrara a mí, porque él no me soportaba, aunque él no recibió la respuesta
respuesta que él esperaba. Sin embargo, Dios utilizó la oración de él. Dios tomó la oración de él como un vehículo para que la mujer que se había caído de la azotea y quedó paralítica pudiese ser ayudada, socorrida y levantada. Porque la oración, dice la Escritura, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso yo me deleito cuando algún hermano en Cristo me pide de la oración. Yo me deleito. Me deleito en el orar por mis hermanos. Yo me deleito en orar. Yo me deleito en orar. Cuando alguien me pide oración, yo me deleito en eso. Porque yo sé que en el orar por ti, yo sé que en el orar por ti, yo sé que en el orar por tu casa, yo sé que en el orar por tu ministerio, yo sé que en el orar por tus proyectos, por tus propósitos, por tus sueños, por tus anhelos, yo sé que en el orar por usted hay una bendición, hay una bendición, hay una bendición que se desata. La mujer que se cayó de la azotea y había quedado postrada en cama, recibió la capacidad de caminar, porque hubo alguien que se prestó para orar, porque hubo alguien que se prestó para interceder. Entonces, aunque a veces la respuesta a la oración que hacemos por alguien no sea la oración, o no sea quizás la respuesta, no sea la respuesta que nosotros estábamos esperando, lo cierto es que Dios desea tomarte. Dios desea tomarte a ti para que tú seas un canal de oración y de intercesión a través del cual Dios pueda operar y obrar a favor de muchísimas vidas, porque no entendemos el alcance ni las dimensiones que Dios va a comenzar a influenciar a través de nuestra oración, pero yo creo que haríamos mucho más orando que predicando. Haríamos mucho más intercediendo que predicando. Porque la oración todo lo puede. La oración todo lo puede. La oración todo lo puede. Y muchas veces, aunque no entendamos la razón por la cual alguien está pidiendo oración, si esa persona ha pedido la oración, si le ha pedido oración a usted, tenga la convicción en su corazón, de que esa persona será ayudada, será socorrida, será levantada, será restaurada, porque usted se ha prestado como un canal, porque usted se ha prestado como un medio de oración para que Dios pueda operar y obrar y ser propicio a favor de la vida de muchísimas personas. Por eso quiero dar gracias al Señor por esta noche. Solamente quería dejarles este pensamiento, porque necesitamos levantarnos a orar por muchos. Necesitamos levantarnos a orar por muchos. Necesitamos levantarnos a orar por los que no tienen fuerzas. Necesitamos levantarnos a orar por nuestros líderes. Necesitamos levantarnos a orar por nuestros pastores. Necesitamos levantarnos a orar por nuestros hermanos que están enfrentando momentos de dificultad. Necesitamos levantar cadenas de oración. Necesitamos levantar cadenas de oración. Necesitamos asociarnos. Necesitamos orar los unos por los otros. Por eso entienda algo. Si Dios ha permitido que usted se haya detenido ahí, es porque Dios quiere que usted ore por mí
Y es porque Dios quiere que yo ore por usted. Porque hay una dimensión que se desata. Hay una bendición que viene sobre nuestras vidas. Hay cosas que entran en movimiento cuando nosotros prestamos nuestra vida para orar a favor de nuestros hermanos. En eso hay una poderosísima bendición. En eso hay una poderosísima bendición. A mí generalmente me ocurre algo. Cuando estoy en debilidad, cuando estoy en ese momento de debilidad, es cuando más personas vienen a mí en búsqueda de la oración. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que cuando usted se siente débil, se le aparece alguien que está débil y le pide oración. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que en el momento bajo espiritual es cuando alguien que está bajo se acerca a usted para pedirle oración. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que usted ha tenido que orar por alguien que está enfermo cuando usted ha estado en la misma condición y en la misma posición. Porque hay algo que se desata y posiblemente cuando hemos estado débiles y hemos orado por alguien, al orar nosotros por nuestros hermanos, hay una fuerza viva que se desata y que se despliega a nuestro favor. Alabado sea Dios para siempre. En mis momentos de debilidad ha sido cuando más gente ha venido a pedir oración. Y me ha tocado orar. Cuando yo he estado esperando que oren por mí, me ha tocado a mí orar. Cuando yo he estado esperando que alguien me ministre a mí, me ha tocado a mí ministrar. Cuando yo he estado esperando que alguien me levante a mí, me ha tocado a mí levantar. Cuando he estado esperando que alguien me visite a mí, me ha tocado a mí visitar. Porque Dios entiende que en eso hay una bendición muy poderosa cuando tú prestas tu vida. Cuando tú prestas tu vida y la dedicas a orar por tus hermanos que están necesitados, en eso hay una bendición muy poderosa. Y más por el tiempo que nos ha tocado vivir, señores. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar. Y le digo algo, por cómo van las cosas a nivel mundial, por cómo van las cosas en las naciones, nosotros necesitamos buscar socios en oración. Necesitamos asociarnos con hombres y con mujeres que tengan en su espíritu el mismo sentir que hay en nosotros. Necesitamos la oración de nuestros hermanos. Necesitamos de la oración de nuestros hermanos. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, porque Pablo pidió la oración. Pablo pidió que oraran por él. Pablo, que ha sido el misionero más grande que ha tenido la iglesia cristiana en toda su historia, buscó socios de oración, porque no hay una bendición más poderosa. No hay una bendición más poderosa que en tu vida tú tengas a un hombre o a una mujer que estén dedicados a orar por tu vida. Porque las grandes victorias de los grandes ministerios que están moviendo naciones con la gloria de Dios, esas grandes victorias se deben a que esos hombres se han rodeado, se han asociado con hombres. Mi hermano, es una bendición grande que usted como ministro, como pastor, como evangelista, tenga a alguien en su vida que esté dedicado a orar por usted. En eso hay una bendición muy poderosa. Entonces Pablo pidió la oración. Entonces a veces condenamos a los que piden oración, pero pedir oración es algo bíblico.
Entonces, yo no pido oración porque a veces cuando algún hermano nos pide oración, generalmente condenamos eso. Nosotros generalmente criticamos a los que piden la oración. Nosotros muchas veces catalogamos de fastidiosos a los que piden la oración, pero yo le digo algo, yo le aconsejo que usted pida la oración, aunque usted se sienta fuerte espiritualmente, usted tenga un gran liderazgo, usted tenga un gran ministerio, yo le recomiendo a usted necesita la oración. Usted necesita la oración, porque Pablo entendió, y era Pablo, mi hermano. Pablo pidió que se orara por él. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia, y súplica por todos los santos y por mí. Y cuando usted estudia la mayoría de las cartas de Pablo, en la mayoría de las cartas de Pablo, Pablo pidió la oración. Pablo pidió la oración. En Romanos capítulo 15, versos 30 al 32, Pablo pidió la oración. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 2, Pablo pidió la oración. En segunda de Corintios, capítulo 1, verso 11, Pablo pidió la oración. En Filipenses, capítulo 1, verso 19 al 20, Pablo pidió la oración. En Colosenses, capítulo 4, verso 2 al 4, Pablo pidió la oración. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 25, Pablo pidió la oración. Y era Pablo. Era Pablo. Entonces, para mí es una bendición poder orar por ti. Y quiero decirle, amén, Noemí, saludos. Y quiero decirle a toda la gente que nos ha pedido oración, a todos los amigos, ministros, líderes que nos han pedido oración, que para nosotros es una honra muy grande poder prestar este servicio de poder orar por cada uno de ustedes, porque entendemos que muchas de las cosas que tú vas a llevar a cabo, muchas de las cosas que tú vas a ejecutar, dependen de alguien que está orando a favor de ti. Entonces, generalmente juzgamos al que pide la oración, pero el que pide la oración la pide porque entiende que sin la ayuda de Dios no lo va a poder lograr. Entonces, tildamos de parásitos espirituales a los que piden oración, pero Pablo pidió oración. Pablo pidió oración, y en el orar por tus hermanos hay una bendición muy grande. Hay una bendición muy grande. Así que quiero bendecirles a todos y a cada uno de los que han estado allí y han escuchado este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Yo quiero decirte que si tú oras por alguien, Dios te va a bendecir por eso. Porque hay una bendición que se desata. Y quiero decirle que próximamente, los que están allí, voy a dar testimonio de algo que Dios ha estado haciendo. Porque por años hemos orado por gente, por años. Porque nosotros amamos orar por nuestros hermanos. Yo soy un apasionado de la oración. Cuando alguien me pide oración, me lo tomo muy en serio. Cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, yo me lo tomo muy en serio. Cuando algún otro pastor amigo me pide oración,
yo me lo tomo muy en serio. No como algunos necios que salen por aquí diciéndole a la gente que pidan oración y luego se olvidan. No, nosotros tenemos listas con nombres, con apellidos, con propósitos, algunos de ellos muy especificados, porque entendemos que en eso Dios retribuye cuando nosotros oramos por nuestros hermanos. Y próximamente estaré testificando de algo poderoso que Dios ha estado haciendo en nosotros, porque por años hemos orado por los que no pueden, por años hemos orado por los que no tienen fuerza, por años hemos orado por multitudes de gente que nos escriben, aún de España, de diferentes naciones. Por años hemos prestado nuestra vida para orar por muchos. Yo les recuerdo que lo que el hombre siembre, eso es lo que el hombre va a cosechar. Y hemos visto la respuesta de Dios en la vida de muchísima gente. Paralíticos han caminado, ciegos, Dios le ha regresado la vista, matrimonios restaurados, vidas fortalecidas, matrimonios restaurados. Mi hermano, cuando oramos por alguien, cuando oramos por alguien, en un caso imposible, mi hermano, hay una bendición poderosa cuando oramos por alguien. Yo he visto la respuesta de Dios en la vida de mis hermanos. Yo he visto la respuesta de Dios en la vida de la gente que yo pastoreo. Yo he visto la respuesta de Dios en la comunidad donde yo vivo. Yo he visto la respuesta de Dios en muchas áreas de mi vida y por eso me estoy preparando, porque tengo una convicción muy grande en mi corazón de que antes que este año cierre habrá una respuesta terrible, habrá una respuesta poderosa. Y yo sé que la gente que está en nuestro altar, la gente que nos ha pedido oración, amén, Julio, Diana, bendiciones, la gente que está en nuestro altar, que está en estas listas que hemos hecho, toda esa gente que ha pedido oración, antes que cierre este año habrá una respuesta. Habrá una respuesta en ese caso, habrá una respuesta en ese conflicto, habrá una respuesta en esa cárcel, habrá una respuesta en esa situación familiar con ese hijo, habrá una respuesta en ese esposo, en esa esposa, habrá una respuesta en ese proyecto, en ese diseño, en ese propósito, amado, porque hay algo que se desata. Hay algo poderoso. Yo, por ejemplo, le digo que hay mucha gente, sobre todo mucha gente de fuera del país, que me piden oración. Y usted sabe algo, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido y hay gente, porque nosotros no hacemos esto por dinero, pero cuando tú estás dedicado a orar por los demás, es un servicio que usted está prestando. Yo creo que si usted se dedicara a orar, usted pudiese dar muchísimo más orando que repartiendo sopa. Usted pudiese ayudar muchísimo más orando encerrado en un cuarto que lleva una arepa a alguien. Porque mientras usted está orando hay cosas que Dios está moviendo. Mientras usted está orando hay alguien que está tendido, que está siendo socorrido. Mientras usted está orando hay alguien que está tendido en un hospital que está siendo operado por la mano de Dios. Gloria al Señor para siempre. Quizás usted orando y hay alguien que está diciendo, Señor, ayúdame. Y debido a la oración que usted está haciendo, entonces viene la intervención de Dios. Viene la intervención de Dios. Así como la mujer que le conté al principio, la hermana que cayó de la platabanda,
y quedó paralítica. Cuando fuimos a orar por ella, Dios le dio la posibilidad de caminar nuevamente. Porque cuando oramos, cuando usted me pide oración, yo estoy convencido de que usted va a ser bendecido, de que usted va a ser ayudado, de que Dios le va a abrir puertas, de que Dios le va a ayudar en las dificultades, de que Dios le va a fortalecer, de que si está desempleado Dios le va a abrir puertas, que Dios le va a bendecir en sus negocios, en sus propósitos. Hay algo poderoso cuando oramos. Cuando oramos por un hombre de Dios, cuando oramos por una mujer de Dios, cuando oramos por nuestros líderes, hay una bendición poderosa, hay una bendición grande. Y por eso dije algo, este año hay una bendición poderosa que va a caer sobre la aquí Mazoma. Hay una bendición poderosa, y no sé quién tome esta palabra, pero hay una bendición poderosa que va a caer y que se va a soltar, que se va a desatar a favor de la vida de alguien que está de aquel lado de la pantalla. Hay algo que se va a romper. Hay algo en lo cual usted no ha visto la mano de Dios. Usted en eso que no ha visto nada, usted verá a Dios actuar. Gloria al Señor, porque no hay algo más poderoso en la vida suya. No hay algo que ejerza influencia tanto como lo ejerce un hombre que se ha dedicado a orar por usted. Un hombre que se ha dedicado a orar por usted. Por eso créame cuando le digo que si usted está en pie todavía, después de haber vivido todo lo que usted ha vivido, después de toda la guerra que usted ha tenido, después de todos los conflictos que usted ha tenido, si usted todavía está de pie, es porque hay alguien que se ha dedicado a orar por usted. Y este era el pensamiento que yo quería dejarle a ustedes. Quiero dar gracias al Señor por Julio, por Diana, por Kelvin. Esta Morela, por bendiciones. La gente que nos saluda. Nos abraza. Yo quiero decirles a todos, quiero decirles que hemos estado orando por usted. Hay algo que Dios va a hacer antes que cierre este año. Vive Dios en cuya presencia estoy, que antes que cierre este año habrá una respuesta de parte de Dios. Habrá una respuesta de parte de Dios. Vive Dios en cuya presencia estoy, que antes que cierre este año usted será ayudado, usted será socorrido, usted será levantado. Porque aunque tú no lo veas, por eso oramos, pero oramos porque se nos ha revelado. No oramos por gusto, oramos porque se nos ha revelado. No oramos por orar, oramos porque se nos ha revelado. Así como la mujer que se cayó de la platabanda y nosotros fuimos a orar porque teníamos la convicción en nuestro corazón de que Dios la iba a levantar y que iba a caminar. Esa es la misma convicción que yo tengo cada vez que yo oro por usted. Cada vez que yo oro por alguien, yo tengo la convicción porque se me ha revelado. Porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Hija de Dios, bendiciones, saludos. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando oramos por alguien, hay algo que se va a desatar. Por eso no juzgo a los que piden oración porque yo la pido. Porque yo soy un ser humano. Porque yo reconozco que hay cosas que sin la oración de ustedes yo no puedo. Yo reconozco que soy débil. Yo reconozco que hay momentos donde flaqueo. Yo reconozco que hay momentos donde necesito que alguien me ministre. Y yo soy pastor. Yo soy ministro.
Pero yo reconozco que muchas veces en nuestra vida necesitamos a ese socio, necesitamos a ese hombre, a esa anciana, necesitamos a ese anciano, necesitamos a esa persona que esté dedicada a orar por nosotros. No hay algo más poderoso, mi hermano. Por eso asóciate con gente que ore por ti. Asóciate, siéntate en la casa de los hombres que oran. Siéntate en la casa de las mujeres que oran. Mándame el nombre, apellido de las personas por las que usted quiere que yo ore. Hija de Dios, mándame nombres, mándame apellidos, pero escríbeme al privado. Escríbeme al privado y yo voy a apoyarle, porque yo sé que hay algo que se va a desatar. 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 Pablo pidió la oración muchas veces. Le voy a leer algunas citas, no se las pensaba leer. Pero Pablo pidió la oración. Porque usted no es un superhombre, usted no es un superpastor, usted no es un superapóstol, usted no es un superungido. Mi hermano, siempre necesitamos el bastón, siempre necesitamos al socio, siempre necesitamos al amigo, siempre necesitamos a la abuelita que esté orando, porque por esa abuelita que oró es que usted está en pie, por esa abuelita que oró es que usted puede estar de aquel lado de la pantalla, por esa abuelita que oró es que usted consiguió el empleo, por esa abuelita que oró fue que usted llegó a los pies del Señor, por esa abuelita que oró. Por eso a mí me agrada cuando alguien me dice: pastor, estoy orando por ti. Para mí no hay nada más glorioso que tener a un amigo que ore por ti. No hay nada más poderoso en nuestra vida que alguien que ore por nosotros. Y necesitamos asociarnos. ¿Con quiénes? Con los que oran. Con los que oran. Pedro, cuando fue llevado a la cárcel en Hechos capítulo 12, dice que había gente en una casa que se habían reunido a orar a favor de él. Morela, mándame el nombre y el apellido de tu mamá. Mándamelo por el privado. Dice que oraron por Pedro hasta que Pedro fue liberado, se rompieron las cadenas, lo visitó un ángel y fue liberado milagrosamente. Porque hay algo que usted no debe poner en duda. Hay algo que usted no debe poner en duda. Y es que la oración sí funciona. Cuando oramos por nuestros hermanos, entonces quedaremos satisfechos de que alguien fue intervenido. Mira, aquí en La Dolorita, yo recuerdo que un día estábamos en una vigilia y había venido un varón del estado Falcón, ciego de un ojo. Venía del estado Falcón buscando una iglesia donde pudiesen orar por él. Y había una sobrina, porque cuando oramos las cosas se empiezan a conectar. Y yo no sé, porque yo creo algo, que cuando oramos Dios nos conecta con la gente correcta. Y esa noche había vigilia en nuestra iglesia y precisamente el hombre que estaba ciego de un ojo, Dios la conectó con la sobrina de mi esposa que venía a la vigilia y lo trajeron a la vigilia. Esa noche, al concluir la vigilia, oramos por él y ya usted sabe qué pasó. Dios le abrió el ojo, Dios le devolvió la vista, porque hay una bendición que se desata. Mi hermano, no ignore el poder que hay en la oración que alguien hace por usted. Hay algo poderoso y siento que hay algo poderoso que va a caer. Hay algo poderoso que Dios va a hacer en la vida de alguien. Entonces Pablo dice en Romanos capítulo 15, verso 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por Dios. Y esto es Pablo, que escribió
14 cartas, 13 cartas del Nuevo Testamento. Toda la doctrina que hoy se predica en las iglesias viene a través del ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo dice que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme orando por mí a Dios. Oren a Dios por mí. Ayúdenme en esto. Ayúdenme en esto. Oren por mí. Oren por mí. Por eso, cuando estamos en el momento donde creemos que es imposible que el milagro ocurra, es cuando más oración usted debe pedir. Morela, en eso que tú crees que es imposible, es cuando más tú debes buscar a gente que ore por ti. Ayúdenme, decía Pablo, ayúdenme orando por mí a Dios. Es una bendición poderosa. Es una bendición poderosa que yo pueda orar por ti. Es una bendición poderosa que yo pueda orar por tu mamá. Es una bendición poderosa que yo pueda orar por tu casa. Es una bendición poderosa que usted como ministro pueda tener la oración de un hombre como yo. Es una bendición para tu vida. Y no te estoy cobrando. ¡Qué bendición! Escucha palabra. Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Que yo dije que me iba y todavía estoy aquí. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar, señores, los unos por los otros. Yo he escuchado hermanos decir, yo no necesito que nadie ore por mí. No, usted que dice que no necesita que se ore por usted, usted es el que más necesita. No porque Dios le esté usando quiere decir que usted no necesite. No, si Dios te está usando, entiende que tú eres más vulnerable. Si hay alguien que necesita nuestra oración, es el hombre a quien Dios está usando. Escuche. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. El capítulo 3, verso 1. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Entonces, ¿de cuántas cosas tú no has sido librado? ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? Hermano, usted fue librado porque había alguien escondido en Dios orando. Pablo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados, porque es poderoso. Mi hermano, usted puede ser ayudado por Dios. Quizás usted dice, pastor, yo no puedo orar, pero ore usted. Quizás usted no tenga el tiempo para orar como yo oro, pero yo puedo orar porque yo tengo el tiempo. Porque quizás usted es un empresario y usted no tiene el tiempo para orar, pero usted necesita en su vida a alguien que esté dedicado a orar por usted. Morela, tú necesitas a un amigo que ore por ti. Tú necesitas escribir a la gente que tú sabes que son gente de Dios que pueden orar. Porque quizás usted no tiene la fuerza, quizás usted no siente, quizás usted no se le ha revelado, quizás usted no tiene el tiempo. Gloria al Señor. Pero los que tenemos el tiempo y estamos dedicados al ministerio y tenemos nuestra agenda abierta al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Mi hermano, es una bendición poderosa que yo puedo orar por ti. Es una honra para mí que usted puede escribirme a mí, aunque usted no sea de Venezuela. Para mí es una honra que yo pueda orar por tu vida, que yo pueda orar por tu ministerio. Y va a ser operado. Dios va a hacer algo, Dios va a intervenir, Dios va a abrir puertas, Dios te va a librar, Dios te va a socorrer,
Dios va a desatar la provisión, porque hay algo poderoso cuando hay un hombre en nuestra vida que ora por nosotros. La depresión se va cuando hay alguien que está orando por nosotros. La soledad se va cuando hay alguien que se ha dedicado a orar por nosotros. Entonces vemos la gloria de Dios, pero es la consecuencia de la oración de alguien que está orando por ti. Vemos el poder de Dios, vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios actuando a nuestro favor. Vemos cómo las puertas se abren delante de nosotros. Esa es la consecuencia de la oración de alguien que está orando por ti, para que tú seas ayudado, para que tú seas socorrido, para que tú seas levantado, para que tú puedas ver la gloria de Dios en tus asuntos. Bendigo a Ereipa, mi hermano, bendiciones. Segunda de Corintios, porque Pablo pidió la oración. Suelte ese orgullo y reconozca que usted necesita a alguien que ore por usted, porque nos necesitamos que alguien ore por nosotros. Usted reconoce que usted necesita que alguien ore por usted. Si usted lo reconoce, escriba: yo reconozco que necesito de su oración. Yo reconozco que necesito de la oración de mis hermanos. Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 11. Vamos a leerlo desde el verso 10. El verso 10 dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Mi hermano, porque ¿cómo yo puedo cooperar contigo si tú vives en otra nación, si tú vives en otro estado, si tú vives en un lugar inaccesible, donde humanamente yo no puedo llegar, a donde yo no puedo llegar? La oración que yo hago por ti puede llegar. La oración que yo hago por ti puede tocar la puerta de tu casa. La oración que yo hago por ti puede llegar a donde tú estás en esta hora. La oración que yo hago por ti puede abrir los ojos a la abuela que está ciega. La oración que yo hago por ti puede levantar al pariente tuyo que está enfermo allí, que lo tienes allí en casa. La oración que yo hago por ti, aunque yo no esté allá, mi oración puede llegar hasta allá. Entonces Pablo dice: cooperen conmigo. ¿Cómo puedes cooperar conmigo? Con la oración. Pablo dice: cooperen conmigo con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque hay una dimensión de acción de gracia, porque, mi hermano, hay gente que va a dar gracias a Dios y ellos no entendieron, no se dieron cuenta siquiera que ese beneficio que recibieron era porque alguien estaba orando por ellos. Entonces hay una dimensión de acción de gracias. La gente comienza a dar gracias por el favor que han recibido. Y vea lo que dice también Filipenses. El capítulo 1 de Filipenses, el verso 19. Tú necesitas oración. Saludos a Kay, que está por allí, creo. No sé si Kay está o se fue. Escuche, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, tú necesitas ese socio. Tú necesitas asociarte. Necesitamos ligarnos en oración. Yo he escuchado ministros que dicen, yo no dependo de la oración de nadie. Pero Pablo, que fue más usado por Dios que usted, fue más usado por Dios que lo que ha sido usado usted y que lo que he sido usado yo. Pablo, que fue un hombre, mi hermano, que subió al tercer cielo. Pablo, que escribió 13, 14 cartas. Pablo pidió oración. Pablo dijo, oren por mí. Y Colosenses capítulo 4. El verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Oren por nosotros, dice Pablo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. Pablo dice, oren por nosotros. Escuchen la dimensión en la que está Pablo, que Pablo dice, oren por nosotros para que se nos abra puerta. Y segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Tesalonicenses 5, 25 dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, orad por nosotros. Y yo quiero orar por ti. Voy saliendo, pero antes de irme quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Los que vayan a necesitar oración, escríbanme al privado. Pero quiero orar por ti. No desconozco el piso donde tú te encuentras. Yo desconozco la situación que tú tienes en tu casa, con tu mamá, con tu familia, con tus hijos. Desconozco las situaciones a nivel de finanzas que tú estás atravesando. Yo desconozco la situación que todos y cada uno de ustedes puedan estar enfrentando. Pero lo que sí puedo reconocer y sé es que a través de mi oración usted puede ser ayudado. Porque Dios ama responder. Porque Dios ande que masotoro mancatore coto. Prescatore macutare mancatara manso. Obra que enterequibasama. Dios ama responder. Y hay una expectativa que yo levanté en el mes de enero. Y yo estoy viendo la mano de Dios. La gente que están allí, que yo pastoreo, que están allí. Kelvin, Dubrasca, Julio, Diana, toda la gente que está allí, la gente que yo pastoreo. Ellos saben que Dios se ha metido en un asunto muy serio con nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a orar por las necesidades. Nosotros nos hemos involucrado tanto en esto que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Nosotros hemos estado tanto tiempo donde está la necesidad que se nos ha olvidado comer y dormir. Porque entendemos que es una prioridad y hay una dimensión.
porque no solamente será ayudado aquel por quien estamos orando, el que está orando será ayudado, el que está orando será socorrido, el que está orando será levantado, el que está orando verá puerta que se abre. No solamente será ayudado aquel a quien tú no conoces, pero por quien tú estás orando, tú que estás orando por alguien que no tiene fuerzas, tú mismo serás ayudado, tú mismo serás socorrido, tú mismo serás suplido y verás la mano de Dios obrar en cosas que tú engavetaste, que tú guardaste, en cosas que tú dijiste, es imposible que Dios pueda obrar, que Dios pueda operar en esto. Mi hermano, cuando nos ocupamos de la gente, Dios se ocupa de nosotros. Y para mí es una honra poderosa. Para mí no hay una honra más alta que estar para mí no hay una honra más grande que estar donde está la necesidad. Así que yo te bendigo la tarde de hoy, que quiero orar por ti. Los que quieran oración me pueden escribir al privado para agregarlo. Aquí tenemos un altar las 24 horas del día. Aquí se está orando, a cada momento aquí se está orando. A cada momento, porque estamos en un ministerio tiempo completo y estamos dedicados a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Así que queremos orar para retirarnos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero dar gracias, Señor, por la vida de todos los que han estado escuchando esta disertación. La mamá de Morela, que ha estado escuchando esta palabra, todos los que han estado allí, que se han detenido, que han tenido la inquietud en su corazón de detenerse. Quiero orar por la intervención divina, por la operación divina. Señor, quiero interceder a favor de estas vidas, los pastores que se han detenido, que están en conflicto, que están en apretura, los que tienen problemas económicos, los que tienen problemas con un hijo, con una hija. Señor, creo que hay una dimensión que se desata cuando oramos, Señor. Así que yo quiero pedirte, Dios, que ellos que se han detenido sean ayudados, sean socorridos, sean operados, sean levantados. Pero no lo hagas de la forma que ellos esperan, Señor. Responde por canales inusuales. Responde. Trae respuesta al conflicto, trae respuesta al matrimonio. Trata con los hijos, trata con el esposo, con la esposa, trata con el anciano, con el abuelo, trata con la abuela que está ciega, trata con el que no tiene fuerza, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, envío la palabra de fortaleza sobre los que están perturbados, atados, endemoniados, los que están bajo el poder del cáncer, de dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, los que dicen no puedo, los que dicen no siento, los que dicen pastor no aguanto, los que dicen pastor estoy que desmayo, los que dicen pastor estoy que regreso atrás. Señor, me levanto en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, porque está escrito, Señor Dios amado, que tú eres el que da fuerzas, tú eres el que multiplica fuerzas. Señor, tú eres el que le dice al débil, diga el débil, fuerte soy. Señor, tu palabra dice que toda enfermedad y dolencia fue llevada por el Cordero en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo toda ceguera, reprendo toda enfermedad, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, oro por los que están en cárcel,
a justicia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Oro por los que están visionando, por los que tienen proyectos. Oro, Señor, en esta tarde para que tú abras puertas. Oro, Señor, en esta tarde para que tú desates, Señor, todo tipo de operaciones y de manifestaciones, que este pueblo que se ha detenido pueda ver tu gloria, que este pueblo que se ha detenido Masakataraman saketarema cantorocotoroman soremakutaramanca avanza remacantoreman sotoromanqueya mansa ansa que tareman kaya mansota areman cantoreman son dereman can dereman sei dereman que ansota aleman kutarama andeka ayen kuto hasa que manso. Dios eterno, Dios mío, haz el milagro, comienza a obrar, comienza a operar, comienza, Dios, en esta tarde, Dios, a ligar, a desligar, a desatar, Dios, a quebrantar, Padre, por el poder de la palabra, Señor, 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 por el poder de la palabra, Señor. Haz el milagro, Dios de gloria, haz el mista, llama, llamanso, haz el milagro eterno, haz el milagro poderoso, haz el milagro, Rey de Reyes, haz el milagro, Señor de Señores. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sé que hay un tiempo nuevo, sé que hay una gloria, sé que hay un bálsamo, sé que hay puertas que se abren, Señor, y después de hoy habrá testimonio poderoso. Después de hoy habrá testimonio, porque esa puerta se abre, porque ese enfermo se sana, porque ese que no tenía fuerzas recibe fuerzas. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, mis amados, gracias por haberme prestado su tiempo. Quiero bendecir, escuche, a la gente de Chile, a la gente de Argentina. Quiero bendecir a la gente de Colombia, a la gente de Guatemala. Quiero bendecir a la gente, al pueblo mexicano. Quiero bendecir al pueblo hondureño. Quiero bendecir a la gente que está arriba en el norte de los Estados Unidos. Quiero bendecir a los amigos que nos escriben desde España. En el nombre poderoso de Jesús. Oiga esto. Quiero bendecir a los amigos de acá de Petare. Quiero bendecir a la gente que está en Petare a esta hora. Morela, bendiciones. Dubrasca, bendiciones. Kelvin, bendiciones. Julio César. Quiero bendecir esta ciudad, Petare. Te espero un tiempo glorioso, Petare. Quiero bendecir a la gente de la ciudad de Caracas. Quiero bendecir a la gente de Sarasa, la gente del estado Guárico. Quiero bendecir a la gente del estado Lara, la gente del estado Yaracuy. Quiero bendecir a la gente del estado Bolívar. Quiero bendecir a la gente de Apure. Quiero bendecir a todos los que me escriben, a los que están y a los que no están. Mi deseo es que Dios te bendiga, así que te bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Créele a Dios. Si has recibido esta palabra, si has recibido esta oración, gloria al Señor. Ten la convicción en tu corazón de que Dios te va a ayudar en todo, de que Dios te va a ayudar en todo. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, mi gente. Les amo.
Les amo a todos. Les amo. Gracias. Seguimos orando.